Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Maya Gabriel en Boston, en su sección de Cámara en Español. ¿Qué tal, Maya? ¿Y de qué nos vas a hablar? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Pues vamos a hablar de Eurovisión, si te parece. Tú que eres un musicólogo, seguro que no habéis hablado de este tema todavía, ¿no? Sí, hemos hablado mucho y todavía nadie ha hablado de la música. O sea, se ha hablado mucho de la letra, del boicot y todo eso, pero Te voy a decir una cosa, yo no soy una persona especialmente eurovisiva, pero por motivos laborales le estuve echando un vistazo, no todo, porque no sé si son ideas mías, pero este año ha sido un poco menos indigesto que en otras ocasiones musicalmente, te pregunto, no sé si lo escuchaste. sí, lo escuché porque justamente quería ver eh, Por que cuestiones laborales. por cuestiones laborales y porque este año, cuando te lo ponen tan difícil, tu obligación moral es hacer eso, ¿no? Que sepas que aquí, para justificar la acción del gobierno y esto que el otro, periodistas independientes dijeron, uy, ¿usted sabe cuánto le cuesta a España presentarse en Eurovisión y no sé qué van a hacer? Hubieran sido como 200 millones o no sé qué. Bárbaro, como España con Bueno, los problemas económicos que bueno, no. no, como que hubiera sido una guita. El tema es que han producido un programa alternativo que han puesto esa hora, Lo que ha vi costado, con que los ha cost- jovencitos como Ana Belén, Rafael, toda sí, una. sí, que ha costado lo mismo que hacer Eurovisión, lo mismo que le hubiera costado, y que tuvo una audiencia del 8% del share. Cuando no tenía competencia en televisión con el Eurovisión, es decir, que estaba compitiendo con una película, con otro programa de entretenimiento de estos que hay uno por semana de lo mismo. O sea que, bueno, ¿Cómo es? No es un milagro, son tus impuestos. ¿Cómo es esto? Bueno, da igual, no quiero entrar en bueno, eso, pues que da nada, igual. tú, ¿qué nos quieres contar de Eurovisión? No, bueno, que primero que no me parecen tan exactos. Que los europeos no sepamos y los americanos sí. No, te voy a contar dos cosas. Uno antes. El antes, mediáticamente todo era qué horror Israel, lo que está haciendo. Uno cuando empezaba a averiguar lo que estaba haciendo era que se estaba presentando Eurovisión, básicamente. O sea, era como, y entonces me gustó mucho, creo que hay un artículo que publicó el periódico que hay que decir que después de ser contactados corrigieron, con lo cual, pero el periódico, que originariamente era el periódico de Cataluña, pero que luego dejó de ser el periódico de Cataluña, porque ahora creo que había en cada versión, en fin, bueno, esto ahora ya es el periódico, había escrito un artículo que se llamaba Israel Dinamita. El primer Eurovisión sin España en 65 años pasa a la final y convierte el festival en una pesadilla política. Es decir, Israel, por pasar a la final, dinamita y convierte el festival en una pesadilla política. Lo que me parece muy interesante, porque, o sea, obviamente, la pieza no es una opinión, no era un artículo de opinión, sino musical, de análisis cultural, una crónica cultural, pero de hecho la primera frase era Israel, Eurovisión tiembla, Israel podría ganarlo. O sea, como si fuera, o sea, Israel que ha ganado Eurovisión, tengo entendido más veces que España y tampoco pasa nada. Es decir, ahí sí. España la última vez que ganó estaba con Franco, ¿eh? Que sepas. Ah, bueno, mira, muy interesante porque la pieza justamente reprochaba a Israel el hacer diplomacia con eso. Y no, digo, pues, esto es Eurovisión. ¿Desde cuándo? Yo me acuerdo había un presentador muy famoso en Eurovisión que cada vez que presentaba o no, te decía quién iba a votar a qué y acertaba. Y cuando le decían, pues, es geopolítica. Claro, Es- España apoyaba, votaba por Portugal, Portugal por España. Los exacto. países de la antigua Yugoslavia siguen haciéndolos, es decir, si hay alguno en la final que está Croacia, pues Eslovenia le da los votos y cosas así. Pero Claro, a veces el problema es que los grandes países, Reino Unido, Alemania, Francia, no se quieren tanto entre ellos, no están estaba tan escuchando, unidos. estaba escuchando Radio Francesa que una de las cosas que tiene la radio francesa es que tienes mucha más pluralidad de voces que la que tienes en las radios en español. Entonces yo para poder analizar realmente me tengo que ir a radios francesas de distintas líneas, no es que me quedo con una, ¿no? Pero el caso es que estaba escuchando y una cosa que escuché mucho en varios análisis distintos es
que uno de los problemas que tiene Francia, por el cual puede estar llevando canciones buenísimas, pero que no rompe en ningún momento, es la falta de fuerza diplomática que está teniendo Francia. Y decía uno de los comentaristas, a Francia no nos quieren. Entonces, que eso también hay que entenderlo, ¿no? Antes Francia era como la grandeur, el país grande, y no sé qué, entonces entraba con eso y efectivamente hay una fuerza política. En ese sentido, no sé cómo analizar lo que ha pasado con España, que te sigo contando del artículo, porque el artículo tenía una frase que era espectacular, que decía, el gobierno de Benjamín Netanyahu inició la masacre el 7 de octubre. Ya, ya. Entonces, claro, ya es una cosa que va más allá de todo, pero que esto es lo que estamos viendo en los medios. Y te lo meten dentro de un artículo sobre que lo van a leer 4 personas para ver por qué Israel es malo y porque por supuesto te hablan de genocidio, masacre, asesinatos. Y luego lo cambiaron. O sea, se consiguió, como te digo, lo interesante es que cuando lo cambian no dicen jamás empezó, sino después de que, como lo dije concretamente, que lo tengo anotado, luego dice el inicio del conflicto con Palestina, que fue con Gaza, pero bueno, te queda ya, son tantas cosas, ¿no? Pero luego también, bueno, criticaban a Israel por usarlo como política, como diplomacia, olvidando que este mismo año había habido también un problema porque Croacia había presentado una canción que Turquía le había molestado porque hacía referencia, creo que, al genocidio armenio, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, el activismo siempre ha estado ahí. El activismo LGTBI ha encontrado en Eurovisión durante muchos años un altavoz en el que poder mostrarse y naturalizarse ante todo el mundo. Entonces, no entiendo eso, pero bueno, como lo hace Israel está mal. Pero lo interesante, ¿no? Por ejemplo, bueno, como te digo, cambiaron el titular pasó de Israel dinamita y convierte en una pesadilla a, bueno, Israel eclipsa y convierte en una pesadilla. Bueno. Luego en el texto quitaron un párrafo que a mí me parecía fantástico, bueno, fantástico, que dice que entonces muestran, ¿no? Cómo Israel desde el 7 de octubre del 23 ha usado propuestas claramente politizadas. Y da unos ejemplos. Una canción que dice, la gente se va pero nunca dice adiós. Alguien robó la luna esta noche, tomó mi luz. Ahora todo es blanco y negro. Politizado. Eso es netanyahuismo puro. Eso es Netanyahu, pero escucha esto que ya va a ser el otro, ¿cómo se llama? Smotrich. Amanecerá un nuevo día, continuará la vida, la oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará, pero nosotros quedaremos. Por Esa es la cierto, canción del año pasado. sí, por cierto, interesante que en ese que ahí entre medias decía yo lloro y todos lloramos o algo por el estilo, pero esa parte la quitan, el dolor. Es decir, Israel no tiene ni siquiera derecho a cantar su trauma o a cantar una canción que es puro sentimentalismo de canción de Eurovisión. No, es política porque es Israel. Pero esto del artículo del periódico, que como te digo, se consiguieron varios cambios, pero lo que a mí me llama la atención también fue lo que pasó después. Israel llega a un segundo puesto, parecía que ganaba, no sé, yo no me lo vi entero, pero bueno, creo que incluso jurados votaron bien a Israel por primera vez en estos... Estaba en el séptimo o en octavo puesto antes de la votación popular, que ya Ya es era algo. algo, una especie de normalización. Exacto, sí. Bueno, gran titular del país al día siguiente, Israel pierde. Porque es segundo. Fue el segundo. ¿Qué es Inglaterra? Si es Inglaterra No, muere. pero es como cuando en las elecciones el PSOE no sale primero, pero gana. Es todo lo contrario. Sí, bueno, sí, una cosa, pero lo interesante es que los medios, muchos medios, creo que el Confidencial también, y otros cuantos, ahora no recuerdo de memoria, se fueron por la versión de que Israel había perdido, por conseguir el segundo lugar. Sin embargo, el discurso en redes sociales era, Israel gana, atentos a esto, porque esto requiere un gran esfuerzo de imaginación, Israel gana consiguiendo que gane Bulgaria. Ah, ¿por Entonces, qué? Porque hay sefardim en Bulgaria, yo qué sé. no, porque creo que porque la búlgara dijo que le caía bien Israel, o no sé muy bien Sí, por qué. la búlgara y creo que la australiana, que también los perseguían para decir, ¿usted Sí. qué tiene contra Israel? No le preguntaban qué le parece Israel, sino qué diría ¿Por qué contra odia Israel. usted a Israel? Yo no, yo vine a cantar una canción. Pero lo interesante son esos dos discursos me encantan porque a mí me muestran.
de manera clarísima los dos discursos del odio a los judíos e Israel. Por un lado tienes el resentido envidioso, que es pierde, va, esto, cuando ni siquiera te has presentado al concurso, pierde, va, qué mal, porque quedó segundo. O sea, si no queda primero ya es fatal. Y dos, la otra que es la conspiranoia de, no, no, Israel siempre gana porque manipula. Entonces, como ganó Bulgaria, Israel ganó. Chicos, y es curioso porque algunos he visto a algún periodista retuiteando el pierde y el gana a la vez. Pues la cosa es, porque hay una cosa que hay que entender, ya no estamos hablando de hechos, estamos hablando, pues es como por ejemplo el artículo del New York Times que había salido sobre Sí. perros violando a Palestina. Palestinas, Palestinas, sí, O sí. sea, no, no se sostenía, además el mismo tipo dice, no, no tenemos pruebas de, pero ahí lo ponen, ¿no? El New York Times, como pero lo interesante ahí, y creo que esto es lo que nos tiene que llevar un poco a reflexión, es como da igual que sea una locura, es cualquier cosa que lo metes en el discurso constante, sistemático, es el libelo de sangre. Es como cuando los judíos hacían sangre, usaban sangre de niño cristiano, decían para hacer matzá, que dices uno, ¿qué, matzá, qué sangre necesitas en la matzá? Dos, ¿desde cuándo la sangre es kosher? Si vas a, o sea, tres, es un absurdo, es una imbecilidad. Cualquiera que entienda eso lo sabe, pero como han logrado que nadie comprenda en qué consiste Israel, se creen cualquier delirio. Y yo creo que esto es importante porque creo que los medios son realmente, y no sé si lo comenté con Alejandro la semana pasada, hemos logrado que haya, que se fiscalice, hablamos siempre de los tres poderes, ¿no? En la cosa más montesquiésica, pero y luego está el cuarto poder. Si todos tienen filtros, el cuarto poder no tiene ninguno. Y está completamente, completamente corrompido por activismo interno. Y esto es algo que es muy evidente cuando no pasan filtros, mínimos filtros periodísticos. Pero es que el problema a mí me llama la atención porque yo ya, por ejemplo, de las cadenas que están en manos del gobierno, como son la primera y la segunda de televisión, Radio Nacional de España, yo, digamos que ya me acostumbré a que responden a, como era el disco ese, His Master Voice, la voz de su amo, ¿no? Pero el problema es que se ha vuelto el mainstream, es decir, en las cadenas de Antena 3, que son competencia, que son capitalistas, que son de derecha, que esto que lo otro, dicen, bueno, ganó Israel, hay sospechas de manipulación. Porque esto es muy interesante, porque en el fondo no hay ninguna resistencia en el discurso en español. Es toda una especie de atmósfera mediática, que esto es por eso yo lo te decía antes, yo escucho radio francesa no porque me van a gustar necesariamente todo lo que dicen, sino porque hay pluralidad, pero pluralidad real. En cambio, aquí todo pertenece a un mismo discurso con matices. Entonces, estás viendo que tienes con matices, es decir, y el matiz aquí es Israel es una mierda, es el englobe y luego tiene que desaparecer o no, pero va entre esos matices, pero no, pero es muy difícil, es mentira, hay medios que lo rompen, hay medios, pero luego escuchas medios o gente que es capaz de romper ese discurso, pero muchas veces carecen de otras bases y de bases sólidas, porque en la, en la esfera mediática hispana es muy difícil encontrar cuestiones factuales. Y lamentablemente no va solamente con Israel, quiero decir, bueno, eh, por supuesto el canario, ¿no? Han empezado con eso, se ha empezado, pero hay moneda gratis, o sea, Israel da exactamente igual lo que digas. Tú sales mañana diciendo que es un genocidio, te aplauden. Tienes a todos los artistas, no todos, hay artistas valientes, pero bueno, les cuesta mucho, tienen que salir. Y hay artistas que parecían valientes y que se fueron al mazo, como se dice en la Argentina, que voy a citar a Rosalía, que durante 2 años no dijo nada y con la presión que tuvo en los medios de comunicación y seguramente en su propia compañía discográfica, que no es americana, que es Sony, pues le habrán dicho, chica, y entonces apareció en el festival que hicieron hace un par de semanas en la televisión española de Palestina libre y no sé qué. Ni siquiera necesita que se lo digan. Simplemente tu entorno.
tiene que dar bien, es esa cosa, es esa especie de moneda de pago, es como si todos salieran y dijeran, yo estoy en contra de matar a gente, ¿eh? Entonces, sí, no, si estamos todos en contra de matar a gente, el problema no es ese. Estaba viendo ahora Harry Styles, que creo que es un cantante muy famoso, que está bien, a mí me gusta. Salía en un concierto ahí con una guitarra y decía, no, porque estamos a favor de la paz. No sé, y alguien gritaba, viva Palestina, y decía, viva. Cosa que el grito viva Palestina es mucho mejor que Fuck Israel o From the River to the Sea, viva Palestina, está muy bien. Pero decía, sí, correcto. Es algo que no pesa nada, es algo que no cuesta nada, es algo que te sale gratis y es como te pones es la moda, es como las Nike, te pones unas Nike en vez de unas Adidas o unas Adidas. Bueno, y yo creo que todo tiene que ver con una especie de panorama mediático. Y son los medios, únicas y exclusivamente, quien definen esto. El día que empiece a haber medios más valientes y gente más valiente, que insisto, en Francia es mucho más sutil. En Francia tienes artistas que se oponen a eso. En Francia tiene, pero en España, que yo creo que también tiene y perdón por lo que voy a decir, amo España, he crecido en España, pero hay un atraso democrático o de pluralidad de votos en la democracia que hace que casi todos, tú escuchas, y perdón, no me suelo meter en temas políticos, pero hay una especie, y yo vengo totalmente de la socialdemocracia y para mí la socialdemocracia es fantástica, no tengo ningún problema con ella. Pero yo no creo que la socialdemocracia sea abandonar una suerte de discurso real. Quiero decir, cuando ahora mismo tienes un primer ministro, un presidente en España que está acosado por casos de corrupción por todo el mundo y que es evidente que la causa israelí solamente le sirve quiere usarlo para crispar, pero tienes incluso a los de centro que le compran el discurso. ¿Por qué? Porque van a ir a pelear por otros lados, van a ir a pelear a otros campos. Entonces, el de Israel lo dan por perdido. ¿Qué tengo que decir? Que Israel es genocida. Entonces, tienes a gente que desde la propia oposición a esa ideología les compran ese discurso, que creo que tiene que ver con algo que mucha gente ha mencionado, que es la guerra cultural famosa. En este caso ya ni siquiera es guerra cultural, yo creo que hay una cuestión civilizacional, perdón por esa difícil palabra, pero hay algo que se juega acá en este debate que tiene que ver contra el antioccidentalismo que se está permitiendo pasar a través de discursos mediáticos, a través de medios de comunicación que están completamente tomados por dentro por discursos antioccidentales, porque flirtean con eso, porque es cool, porque coqueteas con la idea, no, yo es que estoy por encima yo me detesto porque soy así de cool, no, yo es que soy no sé cómo, que está muy gracioso cuando es un coqueteo en un bar intelectual, pero es que esto ha pasado a los medios y esto es lo que la gente está viendo y basta ver la deriva del diario El País, no solamente con las cuestiones de Israel, pero todo ese bombardeo diario de por qué no hay que tener hijos, de por qué vivimos en un mundo horrible, o sea, todo entra dentro de bueno, se ha escrito mucho sobre eso, todo lo que es un mundo eh, creado como coqueteo intelectual en Francia, pero que cuando salta a Estados Unidos se convierte en una herramienta de debilitamiento de los mundos y de las democracias occidentales. Y es muy difícil defenderte contra esto cuando tienes un cuarto poder que está completamente entregado. Bueno, como este tema hasta la semana que viene no se va a resolver, No. sino que va a seguir existiendo, pues vamos a poner un punto y seguido aquí y volveremos a comunicarnos. Que tengas una feliz fiesta de Shavuot estos días próximos y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge, y ustedes también.